Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 18 de marzo del año 2025. En este momento usted nos ve por TVV Network y nos está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Esto es En Conexión. Hoy, 18 de marzo, es el día de Santa Margarita de Hungría y Santa Priscila o Santa Prisca. Felicitaciones a las Priscilas, las Priscas y también las Margaritas. El calendario astrológico de Enrico Mariani nos dice que hoy repite la luna menguando en Escorpio, luna de misterios, luna de magia, luna de cuestiones esotéricas, luna de espías, de brujos, la luna del Hades, la luna de los muertos. Es también la luna para renunciar, es la luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirva, es la luna para procurar cambios radicales y trascendentales. Luna menguante en Escorpio, Sol en Piscis, este martes 18 de marzo del 2025. El 18 de marzo de 1925, hace 100 años, el Pico La Columna en los Andes venezolanos, por propuesta del doctor Tulio Febres Cordero y de Juan Rodríguez Suárez, cambió el nombre a Pico Bolívar en honor al Libertador, y el bautizo oficial se hizo el 30 de diciembre del año 34, con una ceremonia al pie del pico, que ya no se llamó más La Columna, y con agua del río Chama. El 18 de marzo de 1937, el Papa Pío XI hizo publicar su enciclopedia Divini Redemptoris contra el ateísmo comunista. Hablando de comunistas, el 18 de marzo de 1965, Alexei Leonov se convirtió en la primera persona en la historia en dar un paseo espacial. El astronauta soviético salió de la nave y dio pues esos pasos así en el aire, en el espacio. El 18 de marzo del año 2017, hace 8 años, se declaró oficial el liquiliqui como traje nacional de Venezuela. El programa que tenemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar aquí en Miami con el doctor Rafael Peñalver, abogado y consultor político. Con él vamos a hablar de esta ley de enemigos extranjeros. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuál es su verdadero alcance que puede hacer ante esto la Corte Suprema de Justicia? También en Miami vamos a conversar con el periodista Roberto Rodríguez Tejera, quien estuvo al frente de Radio Martí y ha sido un periodista muy destacado en la zona. Con él vamos a hablar del impacto que supone el cierre de las agencias de información del gobierno de los Estados Unidos en el mundo. Por ejemplo, ¿qué significa cerrar nada menos que La Voz de América? Luego en Washington vamos a conversar con el politólogo Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends. Él ha escrito, ¿ha cambiado el tamaño del costo político para Maduro de mantenerse en el poder? Con él vamos a conversar al respecto. ¿Le conviene a Maduro permanecer o no en el poder? El foro de hoy lo vamos a hacer con la doctora Edith Shiro, la eminente la eminente psicóloga clínica. Con ella vamos a hablar de las huellas del confinamiento por el COVID. 5 años después de aquel confinamiento, ¿qué nos quedó marcado en nuestra cotidianidad? Después vamos a conversar con Mercedes de Freitas, la directora de Transparencia Venezuela, quien hizo el fin de semana un anuncio importante. Salía de Venezuela, dada la persecución, la criminalización del trabajo de las ONG, pues decide que va a trabajar ahora desde el exilio. Ya conversaremos con ella sobre esto. Y vamos a conversar con Roberto Kern, fundador de Sailor Health. Sailor Health es una plataforma de salud mental dedicada a atender a adultos mayores que ofrece sesiones de terapia vía telehealth. Con él con Roberto vamos a hablar de todo esto. Ese pues es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, martes 18 de marzo del año 2025. Y a las 9:04 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Leo en El Estímulo. Francisco Javier García Cacique. Así se llama uno de los venezolanos que fue trasladado desde Estados Unidos al Centro de Reclusión para Terroristas, CECOT.
la cárcel de máxima seguridad en El Salvador construida por el gobierno de Nayib Bukele. Junto a él fueron enviados sin juicio ni debido proceso otros 237 hombres acusados de pertenecer al Tren de Aragua. El hermano de Javier, Sebastián, y su madre, la señora Mirelis Cacique, reconocieron de inmediato a Francisco en una fotografía que publicó RTVE. Conseguimos una foto, le hicimos uno y lo pudimos reconocer. El instinto de madre no falla, dijo ella. Y entonces empieza la angustia. El jueves 13 de marzo, Francisco había llamado desde Laredo, en Texas, diciendo pues que le iban a deportar. Y estaba muy ilusionado porque, bueno, iba a volver a Venezuela con sus familiares. Y le dicen, sí, ya Marco Rubio y Diosdado Cabello han anunciado que se van a reanudar los vuelos de deportación. Le llevan al aeropuerto y cancelan el vuelo por problemas climáticos. Luego él puede volver a llamar a su familia y le dice que ahora sí vamos a viajar. Y ya le estaba al tanto de que tenía un castigo de 10 años sin poder entrar a Estados Unidos. Le devolvieron su cédula de identidad, que era el único documento que tenía, y le dieron también el teléfono con el que se comunicó con su mamá. Voy saliendo al aeropuerto. Su mamá y su hermano le están esperando en Venezuela, pero terminó en la cárcel de El Salvador. Esto lo estoy leyendo, como les decía, en El Impulso. La señora María José Dugarte, de El Bus TV, la periodista, nos publica un testimonio de la jefa de Francisco García en el Perú. Él estuvo viviendo 4 años en Lima y él es de profesión barbero. Y la señora, la peruana, dice que es un muchacho de orden, de bien. Más eso ya no importa porque terminó en El Salvador. Hay otro caso que reseña el Washington Post, el periódico de Jeff Bezos. Es bueno aclarar esto. El periódico de Jeff Bezos nos habla en su edición de hoy del caso de Mervin Yamarte, un joven venezolano, jugador de fútbol en Dallas, quien con otros 4 compañeros compatriotas cayó en una redada del ICE, le fueron a buscar a su casa y también le dijeron que le iban a deportar a Venezuela. Oh, sorpresa, la señora Mercedes Yamarte, la madre de Mervin, le pilló también en uno de estos videos que con su fanfarronería habitual publicó ostentosamente el señor presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Otro que llegó allí sin ser miembro del Tren de Aragua. Porque ambos han dicho, los familiares han dicho, él, ni Mervin ni Francisco han pertenecido al Tren de Aragua. Pero como no hay el debido proceso, como no hay la investigación de rigor, allí están. Y vaya usted a saber la suerte que están corriendo. Por ello es que se exige el debido proceso tiene que ser protegido, porque se establece que la presunción de inocencia es mandatoria. Yo supongo que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y no al revés. Hay algo que es bueno destacar. Esta ley se ha aplicado, esta ley de extranjeros, que es una ley que viene de finales del siglo XVIII, y estamos en el siglo XXI. Se ha invocado solo 3 veces. En la guerra de 1812, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se aplicó en la Segunda Guerra Mundial, eso llevó a el internamiento de japoneses aquí en territorio estadounidense. Y esa es una de las páginas más bochornosas en la historia política de los Estados Unidos. Y quiero leer esto. Casi 70,000 de los evacuados japoneses en aquel momento eran ciudadanos americanos, tenían su pasaporte americano.
No hubo cargos de deslealtad contra ninguno de ellos, ni existía ningún mecanismo para apelar a la pérdida de sus propiedades y libertades personales. Todos perdieron sus libertades personales, perdieron sus hogares, perdieron sus propiedades. Y todos eran, 70,000 de ellos, ciudadanos americanos, con el pasaporte. Tenga usted en cuenta eso, ¿eh? Una pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy. Y a las 9:14 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Las defensas aéreas ucranianas derribaron durante la noche 63 drones kamikaze lanzados por Rusia, poco después de que el presidente Volodymyr Zelensky acusara a Moscú de ignorar la oferta de tregua formulada por Estados Unidos. Cito: la propuesta de alto el fuego incondicional sirve esencialmente para salvar vidas y para permitir a los diplomáticos trabajar para garantizar seguridad y una paz duradera. Rusia está ignorando esta propuesta. Eso dijo Zelensky en su discurso de anoche a la nación. Además agregó: se necesita presión para hacer que Moscú acepte finalmente poner fin a la guerra. Fin de la cita. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el ataque ruso con drones de anoche provocó daños en las regiones de Kharkov y Sumy, en el noreste, y en Poltava, Dnipropetrovsk y en Cherkasy, todas ellas situadas en Ucrania, en el centro del país. El presidente Donald Trump tiene previsto hablar hoy telefónicamente con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre esta situación. Trump considera reconocer Crimea como territorio ruso como parte de cualquier acuerdo futuro para poner fin a la guerra de Moscú contra Kiev. En Gaza, cientos de palestinos han muerto en los intensos bombardeos que Israel ha realizado desde la madrugada de hoy en la franja, con los que ha roto el alto al fuego tras casi 2 meses de tregua por, según el primer ministro Benjamín Netanyahu, la reiterada negativa de Hamás de liberar a los rehenes. Los muertos por la oleada de bombardeos israelíes de esta madrugada en Gaza aumentaron a 413, según los últimos datos ofrecidos por el gobierno de la franja en manos del grupo islamista Hamás, que apunta a que hay víctimas todavía entre los escombros. Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron hoy un tercer ataque en 48 horas contra buques militares estadounidenses en el Mar Rojo, en respuesta a los bombardeos de Washington del fin de semana contra varios de sus bastiones que provocaron manifestaciones multitudinarias en este país del Medio Oriente. Los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, afirmaron en Telegram que habían arremetido contra el grupo del portaaviones estadounidense Harry S. Truman con misiles y drones en el tercer ataque en 48 horas en el norte de esas aguas. El presidente Donald Trump afirmó que los indultos firmados por su predecesor son nulos y sin valor porque Joe Biden no estaba mentalmente capacitado para firmarlos o en algunos casos ni siquiera había visto los documentos que firmaba. Y al menos un aliado de Trump en el Congreso ha argumentado que los documentos firmados por Biden mediante AutoPen no son legalmente vinculantes. Ninguna de esas teorías está respaldada por pruebas. Leo el post del presidente en Truth Social. En otras palabras, Joe Biden no los firmó, pero lo que es más importante, no sabía nada de ellos. Los documentos de indulto necesarios no le fueron explicados a Biden ni aprobados por él. Él no sabía nada de ellos y quienes sí lo supieron podrían haber cometido un delito. Por lo tanto, quienes integran el comité de indultos que destruyeron y eliminaron toda la evidencia obtenida durante su cacería de brujas de 2 años en contra mía y muchas otras personas inocentes, deben comprender plenamente que están sujetos a una investigación al más alto nivel. Lo cierto es que probablemente fueron responsables de los documentos que se firmaron en su nombre sin el conocimiento ni el consentimiento del peor presidente de la historia de nuestro país, el corrupto Joe Biden. Fin de la cita. Los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, expresaron ayer su apoyo a la ofensiva de Estados Unidos y Chile contra la peligrosa banda del Tren de Aragua.
pero pidieron a ambos gobiernos que no penalicen a los venezolanos honestos y trabajadores que buscan refugio en sus países. Cito, instamos a las autoridades competentes de cada país a extremar las precauciones en la administración de justicia, distinguiendo claramente entre delincuentes empleados por el régimen de Maduro para cometer delitos en el extranjero y la gran mayoría de migrantes inocentes, evitando así una criminalización injusta de los migrantes venezolanos en general. Así declararon los líderes de la oposición en un comunicado conjunto. La señora Machado y el señor González también pidieron a ambos países, Estados Unidos y Chile, que brinden refugio a los migrantes venezolanos como paso previo a su eventual regreso a su país, enfatizando que la gran mayoría de los venezolanos en Estados Unidos y Chile son ciudadanos honestos, que se vieron obligados a abandonar sus hogares por un régimen criminal del narcotráfico liderado por el dictador Nicolás Maduro. En los últimos 2 años, cientos de miles de inmigrantes llegaron a Estados Unidos bajo un programa de la administración Biden que les ofrecía una vía legal para entrar al país. Ahora el presidente Donald Trump los tiene en la mira para deportarlos. Bajo el programa de Biden conocido como Libertad Condicional Humanitaria, por la disposición de una ley de inmigración que utiliza, los inmigrantes recibirían un permiso para venir y trabajar legalmente durante 2 años si presentaban su información personal y encontraban un estadounidense que los patrocinara financieramente. Muchos solicitaron asilo u otros programas de inmigración después de llegar para poder quedarse más tiempo. Ahora, la cooperación previa de estos inmigrantes con el gobierno los ha puesto en riesgo. Los detalles que compartieron con las autoridades para ingresar a Estados Unidos ahora se están utilizando para identificarlos como posibles objetivos de deportación, mientras la administración Trump busca acelerar su represión. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, advierte sobre tiempos difíciles a medida que el crecimiento de los ingresos se desacelera y el mayor gasto de los últimos años amenaza con una restricción fiscal. Le cito, reconozco plenamente el arduo trabajo y las difíciles decisiones que se avecinan. Eso lo escribió en un memorando del 7 de marzo a los jefes de departamento, anunciando medidas de austeridad y solicitando posibles recortes de gastos. Debemos ser proactivos y administrar sabiamente nuestros recursos para evitar decisiones aún más difíciles en el futuro, continuó la alcaldesa. En el memorando del 7 de marzo impuso una congelación de contrataciones y suspendió los aumentos salariales para algunos administradores de condado. La señora Levin Cava también solicitó a los jefes de departamento que presentaran presupuestos con recortes del 10%, reducciones que representarían la mayor reducción del gasto del condado desde las secuelas de la crisis inmobiliaria en el 2008. 9:22, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista en Conexión. Son las 9:25 de la mañana. Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy con el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político aquí en la ciudad de Miami. Rafael, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. César Miguel, buenos días. Siempre sabes que es un gusto estar en tu programa. Rafael, ayer y hoy le he dedicado los editoriales del programa antes de comenzar al tema de estas deportaciones masivas amparadas en la llamada ley de enemigos extranjeros, que es la que ha invocado el presidente Trump. Es una ley que he leído solo se ha aplicado en 3 oportunidades y es una ley que viene del siglo XVIII, ni siquiera del XIX, sino de finales del siglo XVIII. ¿Por qué es tan drástica esta ley y se ha aplicado tan pocas veces? ¿Por qué la ha solicitado el presidente Trump ahora? Pues mira, César Miguel, la razón que se ha aplicado tan pocas veces es precisamente por lo que contiene la ley. La ley quita los derechos procesales, los derechos constitucionales y le da un poder absoluto al presidente de poder encarcelar y deportar a cualquier persona que él estime
que está en contra de los intereses del país, sin tener esa persona recurso ni a abogados, ni a cortes, ni a nada. Es una ley draconiana en el sentido de que le da un poder de absoluto control sobre tu persona Ujú. a la persona que el presidente estime. No tiene que ser, no tiene que haber sido convicto de un delito, no tiene que haber sido arrestado previamente. Simplemente cualquier persona que el presidente estime que puede ser una amenaza a la seguridad del país, él tiene bajo esa ley el Sí. derecho a sacarlo sin más derecho para la persona. Leo que fue aplicada en la Segunda Guerra Mundial, básicamente contra los habitantes de ascendencia japonesa. Y leo que aquí me dice en la nota de prensa, fue un episodio vergonzoso en la historia de Estados Unidos, por la que el Congreso, los presidentes que vinieron después y los tribunales se han disculpado. Tengo entendido que unos 70,000 japoneses, ciudadanos americanos, perdieron libertades personales, perdieron sus hogares y sus propiedades, incluyendo sus pasaportes americanos. Es decir, el ser ciudadano americano o ser residente legal en Estados Unidos no te protege para la aplicación de esta ley. La ley de los japoneses fue una proclama presidencial, por también otro episodio terrible en la historia del país, pero en esa Segunda Guerra Mundial sí se aplicó la ley para detener a miles de personas de descendencia alemana, austriaca y también algunos japoneses. Y como tú bien dices, el Congreso pidió perdón después de que se aplicara Ujú. la ley, después de que terminara la guerra, por haberse aplicado en esa forma. Es una ley que no debería existir, porque cuando la ley dice que se aplica cuando hay guerra, Ujú. cuando hay un estado de emergencia urgente que no da tiempo para que se actúe a través del Congreso, que es quien tiene el poder constitucional para declarar una guerra o para actuar en una forma, sino que le da el poder al presidente solamente en caso de emergencia, solamente en caso de guerra, solamente en caso de que un país extranjero haya invadido a Estados Unidos, para que el presidente pueda actuar para detener y expulsar del país a personas que puedan estar en combinación con ese gobierno. No tenemos guerra en este momento, no hay un gobierno extranjero que esté invadiendo a Estados Unidos. Sí hay una situación de inmigración en el borde sur de los Estados Unidos, pero para eso están las cortes de inmigración, para eso está la Corte Federal, no para que el presidente utilice esto como una excusa para abolir los derechos constitucionales, para detener y expulsar a cualquier persona que él considere que es del tren de Aragua. Se te Ujú. puede aplicar a ti, se me puede aplicar a mí, a cualquier persona que el presidente estime y que nos Ujú. quedemos sin derecho constitucional. No, yo soy el primero que quisiera ver a todas estas personas que tengan récords criminales expulsadas del país, sean del tren de Aragua o de cualquier otro tren que pueda existir, Sí, pero no a través de que se eliminen los procesos judiciales y se abandonen nuestros derechos. Recordemos, sí. César Miguel, que todos los dictadores siempre escogen a un grupo de personas que Ujú. son indeseables, que son conflictivos, para eliminar las instituciones que protegen la democracia. Lo hizo Sí. Hitler en Alemania con los judíos, lo hizo Fidel Castro en Cuba con el supuesto ataque inminente de los yanquis y la eliminación de los gusanos. Eso llevó a que Ujú. se apoderara del poder y que nunca lo soltara. Ya. Y aquí Un vamos juez, por el mismo camino. Rafael, un juez federal, eh, argumentando que no hay guerra y otros issues, anula esta medida y ordena que se regresen los aviones. El presidente Bukele, con algo, no poco cinismo, dijo, too late, demasiado tarde. Eh, ¿En qué queda esa decisión del juez? La Casa Blanca pasa por encima de la decisión del juez. ¿Qué ocurre con esas personas que no debieron ser deportadas según el dictamen del juez y ya están en la cárcel salvadoreña?
Yo creo que con esas personas hay poco que puedas hacer porque ya están en la jurisdicción de otro Mm, país. sí. Pero lo que sí es muy lamentable que la Casa Blanca, sabiendo que había esta vista ante el juez federal, una vista de emergencia, y que el juez federal haya dictado oralmente, porque estaban ya, se les dijo al juez que las personas ya estaban en el avión y el juez verbalmente dijo que no salgan y si están ya en el aire, que los devuelvan. Mm, La Casa Blanca ha ignorado por completo el proceso judicial, una terrible señal a lo que pueda venir en el país, porque tenemos al director de inmigración, el señor Hogan, diciendo que no importa lo que digan las cortes, ellos van a seguir adelante con sus planes. Y esto es solamente la fachada. Siempre, cada vez que tú vas a destruir un sistema judicial, tú presentas como primeras personas, las personas más indeseables, las personas que tengan los peores récords. Así pasó con el tema de los cubanos del Mariel. Cuando llegaron aquí, escogieron a los peores con récords delictivos que nadie podía defender para comenzar el proceso de la detención indefinida. Y terminó siendo detención para más de 9.000 personas cuando Monseñor Román y yo empezamos la campaña para que no, para que se aplicara la Constitución y logramos que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictara que la detención indefinida es inconstitucional. Y así se terminó aquella fase de verdad tan delicada de la ya, historia legal norteamericana, una fase terrible en nuestra historia. Bueno, aquí estamos sí. confrontando algo parecido. El Ah, presidente Trump está utilizando a estas llamadas personas del Tren de Aragua, que él ha identificado como tal, sin que hayan sido convictas de delito alguno, y les quita todos sus derechos arbitrariamente. Eso en esta ujú. sociedad no debe ser permisible. Rafael, ya para concluir, me llamó la atención una frase que dijiste. Quiero precisar si fue retórica por parte tuya buscando más elocuencia o si está aplicada rigurosamente a la realidad. Dijiste, con esta ley tú y yo estamos en riesgo. En mi caso, bien, yo soy venezolano, ¿no? ¿Se entiende? En tu caso, tú eres un ciudadano americano con toda una vida hecha aquí. Fue frase retórica cuando dijiste que tú también estabas en riesgo, Rafael. Pero bueno, hemos visto cuando la ley se aplicó en el pasado, hemos visto cuando la ley de los japoneses se aplicó a personas de ascendencia japonesa. Sí, sí, desgraciadamente en el país, en casos de guerra, pues se toman libertades que no pudiesen tomarse de otra forma. Aquí, en este momento, el presidente Trump está actuando como si el país estuviera en guerra tomando libertades que no aplican, sino que fuesen en una situación de emergencia inminente y así se empieza. Siempre se buscan a las personas, te repito, que Ujú. nadie quiere defender para Sí, comenzar un proceso y eso va ampliándose, es el patrón que se establece. Un patrón donde vemos que el presidente está actuando unilateralmente en terminar todos los programas del Congreso, incluyendo el programa de la Voz de América, de ujú. Radio Martí, haciendo decisiones sobre el presupuesto, eliminando departamentos unilateralmente, actuando con las medidas presidenciales, con proclamaciones presidenciales, tomando áreas del gobierno que solamente el Congreso tiene Ya, capacidad de hacer, está eliminando al Congreso y ahora vemos que está eliminando a la rama judicial también. Dios. Esto va en camino de un gobierno autoritario y tenemos que hablar para que esto no siga su curso. Aparentemente, el modelo que el presidente Trump quiere es el modelo de Putin en Rusia y son los héroes, ahora son nuestros aliados, son los Ujú. rusos Sí, y a quien estamos abandonando son a nuestros aliados de siempre, las democracias de Europa, de América Latina, para promover un Estado de autoritario, donde si siempre se presentan, repito, para comenzar este proceso, ujú. siempre se presentan las personas que nadie puede defender. ¿Quién va a Sí, defender a un miembro del tren de tren Aragua, Aragua? nadie, evidente. Pero estás presentando un proceso que puede establecer un precedente para que se aplique más ampliamente después. Rafael, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político aquí en Miami. Ya regresamos. Son las 9:40 de la mañana. Temprano, al leer las noticias, comentábamos del cierre de varias emisoras de el gobierno de Estados Unidos, sobre todo, influyendo en el exterior, empezando por la muy emblemática Voz de América. ¿Por qué se han cerrado estas radios? Radio Free Europe o Radio Free Asia y, por ejemplo, Radio Free Europe mantiene toda la información en el caso de Ucrania para los ucranianos. Vamos a abordar este tema con un periodista veterano, compañero nuestro acá por muchos años en la Actualidad Media Group, y estuvo también al frente de Radio Martín. Me refiero a Roberto Rodríguez Tejera. Roberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Al contrario, para mí es un placer estar contigo, César Miguel. Roberto, ¿cómo se puede explicar el cierre de estas emisoras que son emblemáticas? Se entiende, TASS ha estado al frente, ha sido la voz difusora de las ideas del Kremlin, Prensa Latina en el caso cubano, y así todas las estaciones, todas han tenido siempre una voz cantante. ¿Por qué cierra el gobierno de Estados Unidos nada menos que VOA, la Voz de América? Es un retraimiento peligrosísimo de Estados Unidos en todos los escenarios mundiales. No solamente se está eliminando la voz de los Estados Unidos en el mundo, que se metía a través de todas estas emisoras. Estamos amenazando a Europa con retirarnos de Europa y dejarle Europa a los rusos. Estamos amenazando a nuestros aliados más cercanos de romper no solamente nuestras alianzas tradicionales desde el punto de vista militar, de seguridad, sino también económico. ¿Y por qué el presidente Trump está haciendo esto? Es la pregunta que muchos se hacen, porque termina sirviendo solamente los intereses de nuestros enemigos. El que crea que Estados Unidos se hace más fuerte, se hace mejor, retirándose de la escena mundial, dejándole Europa a los rusos, dejando que la voz de los Estados Unidos se apague, entrando en conflictos con nuestros mejores aliados, está total y completamente equivocado. Trump está debilitando a Estados Unidos de una manera peligrosísima. Está en un momento en que Rusia está teniendo serios problemas económicos, militares, políticos, las está fortaleciéndole, haciendo todo tipo de concesiones en Ucrania, y está debilitando a nuestros aliados más importantes. ¿Por qué lo hace? Bueno, ya es motivo de especulación, y no quiero entrar en esas especulaciones, solamente quiero señalar los hechos. Muy bien, no quieres entrar en la especulación, pero algo debemos asomar, porque si el argumento es económico, financiero, que ha sido el argumento, por ejemplo, que ha tenido el señor Musk para llevar adelante todos los cierres a través de Doge, el señor Musk ya había dicho en la reunión de gabinete, si yo no estuviera, Estados Unidos iría a la bancarrota, el gobierno americano iría a la bancarrota. Bien, ese puede ser uno de los argumentos, pero ¿tanto cuesta mantener estas emisoras, Roberto? No, por supuesto que no. Mira, y lo que dice Mose no tiene sentido. Un país que puede imprimir dinero y que tenga el respaldo de su economía para poderlo hacer y que la comunidad internacional lo acepte, no se va a bancarrota. Esto es una excusa, una pobre excusa, igual que el tema de inmigración, de criminalizar a los venezolanos, es otra pobre excusa para ir saltándose las barreras legales que le impiden al presidente de Estados Unidos hacer lo que le dé la gana. Lo que hemos visto en los últimos días en el tema venezolano, y perdona, y regreso a tu pregunta en solamente unos minutos. Sí. Pero lo que hemos visto en los últimos días en el tema venezolano, saltándose todos los tabiques legales que hay para poder deportar venezolanos, lo que evidencia es que el presidente Trump está utilizando precisamente el tema de migración, el tema de los venezolanos, el tema del tren de Aragua, como una pobre excusa para eliminar los pocos contenes que tiene en estos momentos, porque la Corte Suprema le ha dado poderes extraordinarios y él está llevando esos poderes hasta lo último. Y regresando al tema de las transmisiones de las radios, es alrededor de $800 millones
O sea, si empezamos a buscar en el presupuesto 0,000, no sé cuánto 1%. Dicho eso, no solamente en estos momentos la justificación no puede ser económica, sino que tenemos que entenderla desde el punto de vista político. En el tema de que me corresponde a mí, de Radio y Televisión Martí, el régimen castrista ha hecho 3 exigencias a los Estados Unidos históricamente. La primera, eliminar el embargo. La segunda, eliminar Radio y Televisión Martí. Trump acaba de eliminar Radio y Televisión Martí. Es un subterfugio decir de que está reorganizándose. Eso es una manipulación, eso es para que nuestros congresistas no tengan que enfrentar la realidad de que Trump ha eliminado Radio y Televisión Martí y ellos tener que enfrentar a Trump. La tercera cosa que ha exigido los Castro, que Trump se le acaba de dar, es eliminar la ayuda a la oposición cubana. Pues bien, sin exigirle nada a cambio, Trump ha entregado al gobierno de Cuba, a Radio Martí, la ayuda a la oposición, eliminando todo financiamiento que ayudaba a los presos, a los familiares de los presos, a la prensa independiente. Todo eso en estos momentos está total y completamente desprovisto de fondos. Quiere decir que ha hecho de las 3 exigencias que pedía el castrismo, 2. Lo que pasa es que nuestros congresistas se han dedicado única y exclusivamente a justificar lo injustificable de Trump desde que llegó a la presidencia. Julio, yo creo que cualquiera de los oyentes que están en estos momentos puede entender perfectamente que si la administración que estuviera hoy en el poder fuera demócrata, el titular que se estuviera manejando en todos los medios y lo que ellos estuvieran diciendo es: demócratas traicionan al pueblo cubano. Sin embargo, el titular que estamos viendo es reorganización en Radio Martí. Dios mío, se reorganiza una empresa enviando todos los empleados para su casa, quitándoles las acreditaciones, quitándole toda posibilidad de salir al aire, no dejándolo entrar en la empresa en la cual estaban trabajando y sacando la emisora del aire. Sí. Es que es una manipulación tan burda del dolor y el sufrimiento de nuestro pueblo, porque se encaraman sobre el tema cubano y el tema venezolano cuando les conviene por motivos electoralistas, pero cuando tienen que salir a defender al pueblo cubano, al pueblo venezolano, se esconden atrás de un montón de palabrería para no tener que decir: Trump había traicionado a Venezuela, Trump está criminalizando a los venezolanos, Trump le ha entregado al régimen castrista Radio Martí y le ha entregado la ayuda a la oposición sin exigirle nada a cambio. Es un acto de cobardía realmente por parte de nuestros funcionarios electos que es despreciable. Y perdona el adjetivo que es un poco fuerte, pero no encuentro otro para utilizar de qué manera describir lo que está sucediendo. Yo no soy el que va a censurarte, Roberto. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos atendido y sobre todo por la vehemencia al exponer tus ideas. Muchísimas gracias de verdad, Roberto, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Roberto Rodríguez Tejera estuvo al frente de Radio y Televisión Martí. Quiero, antes de cerrar este comentario, Liam Scott, quien cubrió la sección de libertad de prensa para La Voz de América, dijo que 10 periodistas de emisoras financiadas por Estados Unidos están actualmente encarcelados en todo el mundo por hacer su trabajo. Eso lo escribió en la red X el domingo. Espero que no sean olvidados. El mismo domingo más tarde, Scott publicó otro tuit: he sido despedido. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Toma nota de este número telefónico: 305-468-0044. Te lo repito: 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada, ella está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. De manera que estás en Los Ángeles, en San Francisco, en Houston, en Katy, en Nueva Orleans, en Nueva York, en Nueva Jersey o en Miami, en el sur de la Florida, ella puede hacerse cargo de tu caso. Si estás en Venezuela, puedes llamar sin costo alguno al 212-771
212-771-3040. Te repito, 212-771-3040. Esa llamada va a repicar directamente aquí, en la oficina, en Miami, en la oficina de la doctora Burgos, para responder y atender todas las angustias en este momento. No hay revocatoria para el TPS, no hay parol humanitario, no sale el asilo. ¿Qué hacer para permanecer legalmente en Estados Unidos? ¿Qué pasa ahora que dicen que no van a dejar entrar a más venezolanos en los Estados Unidos? Llama a la doctora María Trina Burgos. Llámala con confianza, de mi parte. 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:54 de la mañana vamos a la ciudad de Washington, donde está Antonio de la Cruz, el director ejecutivo del Inter-American Trends. Antonio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César. Un placer siempre estar contigo y con tu audiencia. Te has preguntado, ¿ha cambiado el tamaño del costo político para Maduro para mantenerse en el poder? ¿Por qué te formulas esa pregunta, Antonio? Porque a Maduro lo sostiene en el poder, como hemos visto otras veces, tres grandes patas. Una es la cúpula militar, que está metida en los negocios ilícitos y que esa economía le da recursos. La otra es las empresas que en Venezuela trabajan y que creen que es una solución sostenerse o habitar con Maduro. Y la tercera, las empresas transnacionales del crudo en términos de Occidente. Con la licencia 41A, esa pata se debilita y sale de juego. Y esa producción que se colocaba aquí en Estados Unidos y en los mercados de España y que la India, la refinadora Reliance compraba, pierde, y eso genera que esos recursos generados por las exportaciones petroleras a estos mercados que tenían licencia son dineros frescos, dineros limpios que se utilizan para la represión, para la corrupción y para el lavado de dinero, porque si vemos que estas licencias se otorgaron inicialmente a Chevron en el 2022, ¿verdad? 2020-22, y observamos que en Venezuela ni el salario mínimo aumentó, ni los servicios públicos mejoraron, ni nada de eso. Quiere decir que esos recursos iban al régimen para ser utilizados. Y se estima que estaban en unos 500, 600 millones de dólares mensuales. Salir eso y entrar al mercado negro, porque ahora esa producción PDVSA tiene que volverla a colocar en Asia, en los mercados de China, en los mercados de Singapur, en Malasia. Ahí tiene que hacer un descuento sobre el barril de petróleo, y ahí pierde ingresos porque va a competir en un mercado donde hay crudo iraní sancionado, donde hay crudo ruso sancionado y que está entrando tarde, porque estos crudos han sido sancionados, el de Rusia desde que invadió a Ucrania en el 22, y el de Irán volvió a ser sancionado llegando Trump por la lucha que tiene por la carrera de la bomba nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Que van a haber menos recursos. Entonces, si tiene una pata menos, ¿verdad? Vamos ahora a las empresas que dan vida en Venezuela. Ellos no pueden tener recursos, pagarle con lo que se hace con actividades ilícitas como narcotráfico, como exportación, contrabando de minerales, etc. Y entonces, al reducirse la masa de dinero en términos de exportaciones lícitas, este grupo también va a tener influencia y va a tener que replantearse si verdaderamente la solución es con Maduro, o vamos a tener que replantearnos que hay que buscar otra. Y la primera pata, que es la de los militares, ¿verdad? En lo que estamos viendo actualmente, no por la parte solamente económica, porque ellos se alimentan de los flujos de la economía ilícita, que está alrededor de unos 10.000, 12.000 millones de dólares, sino que empezamos a ver cómo Estados Unidos empieza a asociar al régimen de Maduro con el Tren de Aragua, con una organización terrorista, cómo empieza a hacer presión de cómo él le maneja esa relación, y por lo tanto empieza a mostrarse Maduro como que no puede mantener
el poder estable en Venezuela. Y aquí esa cúpula va a tener que pensarse a preguntar si se entierra con Maduro en estas acciones que están ocurriendo, ¿verdad? O buscan una posible salida a la crisis política en Venezuela. Al momento de desarrollar tu tesis, hablas de la eventualidad de la intervención militar extranjera en Venezuela. Y descartas esto, dices, eso es improbable. Sin embargo, ya no es tabú hablarlo en algunos círculos. Eso presiona al régimen, porque ahora la amenaza es más creíble. Vamos a hacer una pequeña pausa, Antonio, pero vamos a agregarle a este cóctel elementos que ya tú mencionaste. Vinculación del gobierno con el Tren de Aragua. Para la administración Trump, el Tren de Aragua ha invadido a Venezuela, ha invadido a los Estados Unidos por instrucciones de Maduro. Eso le permite a él aplicar la ley esta ley de guerra de los extranjeros enemigos. Pero además dice que ese Tren de Aragua trabaja en conchupancia, en complicidad con el Cártel de los Soles, lo cual nos lleva directamente a esos militares que trabajan con el delito que tú has señalado. Tras la pausa, ahondamos en esto, por favor. Ya regresamos con Antonio de la Cruz en Washington. Continuamos nuestra conversación con Antonio de la Cruz de la Inter-American Trends en Washington. Antonio, la pregunta que quedó en el aire antes de la pausa la resumo. Vamos a agregar estos elementos. Donald Trump dice que el Tren de Aragua forma parte de una invasión orquestada por el gobierno de Nicolás Maduro, que a su vez trabaja en conchupancia con el Cártel de los Soles. Ese racionamiento lleva a la expulsión de venezolanos, con o sin antecedentes, ¿verdad? Con o sin el debido proceso, expulsión, deportación, no deportación, porque los mandan a El Salvador, más qué otras acciones pueden venir. Incluye este elemento en tu consideración sobre el costo de la salida de Nicolás Maduro del poder. Cuando el presidente Trump asocia al cartel de los Soles con el Tren de Aragua y que los jefes son los que están en Miraflores, manda una señal directa porque el Tren de Aragua es considerado y es clasificado como una organización terrorista. Esa categorización es la que conlleva a todo lo que estamos viendo en este momento. Al declararla una organización terrorista en febrero, el 22 de febrero, es lo que dispara un marco jurídico distinto al de un criminal. Por eso es tan fuerte cuando vincula al Cártel de los Soles con una organización terrorista, porque la extensión de esa consideración conlleva a acciones que puede tomar la administración Trump de poder neutralizar a un enemigo externo de los Estados Unidos. Vamos a ir a un ejemplo concreto. Torres Gemelas, septiembre 2001, 11 de septiembre. Declaran que habido por una organización terrorista, Al Qaeda, y todo lo que empezó a partir de ahí es un marco jurídico distinto. Claro, fue atacado el territorio estadounidense y por lo tanto se entiende como algo físico y fueron llevados a Guantánamo los asociados o los supuestos asociados a esa organización. Y no solamente eso, se le declaró, por supuesto, a ser un enemigo, acabar con Osama Bin Laden. Esas consideraciones no son copias exactas, pero generan ese razonamiento como tal. Porque aquí la guerra no se está viendo desde el punto de vista de un ataque físico. Aquí la guerra, la ha dicho Trump varias veces, es el fentanilo. Eso es lo que ellos ven como la amenaza de la guerra que tiene ahorita el pueblo estadounidense. Y por eso los clasifica en tal sentido. Y ahí vamos a los carteles mexicanos que también entraron en esa clasificación. ¿Por qué? Porque antes esa clasificación es lo que le permite a ellos entrar en operaciones especiales en México, que fue cuando la presidenta Sheinbaum dijo
que no iba a permitir la violación de la soberanía nacional. Pero al declararlo terrorista, hay operaciones especiales que pueden entrar y salir sin que nadie se dé cuenta. Entonces, ese mensaje que es tan fuerte y fue ratificado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en sus declaraciones el domingo y el sábado, que hizo unas declaraciones a los medios, es que en Casablanca hoy está aceptado la vinculación del régimen de Maduro con el narcotráfico y ahora con una organización terrorista. Entonces, eso le quita, haberlo visto hace 4 años, 5 años, no era pensable. En el gobierno de los Estados Unidos, eso ni pasaba por la mente de nadie. Hoy está presente y está considerado y vemos cómo está actuando en ese sentido. Y eso va a conducir a que, Antonio, va a conducir a que la presión sobre Maduro, porque aquí vimos que es el elemento que falta en Venezuela, es que esa cúpula que sostiene a Venezuela, si se quiere enterrar con Maduro en esto que está ocurriendo, en esto que se está moviendo, porque es que la solución salga de los venezolanos, pero que salga de todo lo que hoy sostiene a Maduro en ver que Maduro no es, que los costos de permanencia de Maduro en el poder son mayores que su salida. Entonces, es llegar en un momento y plantearse, hay que buscar la salida, bien sea política, hay tiempo todavía, porque recordemos que hay algo que es y que se puede usar en un momento de transición, el acta número 1. El acta número 1 es la tabla de salvación para que en Venezuela se dé un proceso de transición sin violencia y que la tiene las Fuerzas Armadas, la tiene el Plan República. Ahora, tal como estás exponiendo todas estas ideas muy interesantes, Antonio, podríamos sospechar que pueden servir como gasolina para el tanque que llevaría a algún tipo de intervención en territorio venezolano. Pero pareciera que el señor Trump no tiene ninguna intención de esto. No la tuvo en su primer gobierno, a pesar de toda la laraca que se formó al respecto. Y en dice que no tiene ningún interés. Dijo que no tenía interés en América Latina, que no le importaba América Latina, que era la América Latina la que estaba pendiente y le importaba a Estados Unidos. En el caso, solo por la presión de los 3 congresistas de Florida, vino el tema de la licencia 41, pero del resto fue el señor Grenell el que logró los primeros vuelos y pareciera que lo único que quiere el señor Trump es que Maduro reciba a los migrantes que supuestamente son del Tren de Aragua. ¿O tú crees que el señor Trump va a ir a mayores? ¿Cuál es el distingo aquí, César? El distingo aquí es que al ver vinculado al régimen de Maduro con la organización terrorista le cambia, porque es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y ahí vuelve a tomar Venezuela un cierto papel relevante dentro de todo lo que está complejo el mundo. No es que está de primera, no, pero ya deja de la posición 30, 25, debe estar en las 10 primeras, ¿verdad? Porque es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y eso también hay que ponerlo. Sobre aquello que él dijo, que todas las opciones estaban sobre la mesa en su primer gobierno, te voy a dar una información de aquí, los círculos de Washington. Él sí consideraba esa opción, lo consideraba, no era que estaba, pero eso lo decide el Pentágono, eso no lo decide el presidente, por supuesto, es la última palabra, pero el que plantea esos escenarios es el Pentágono. Pentágono nunca estuvo convencido en esa solución. ¿Por qué? Porque hay una tesis desarrollada por Colin Powell con lo de Irak, que se llamaba If you break it, si tú rompes, tú te toca resolver, es tú el dueño. Y por eso estuvieron tanto tiempo en Irak. Entonces en Venezuela, en ese momento, el escenario no daba para una estabilidad si sacaban del régimen a Maduro. No había eso que vemos en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? En Venezuela están dándose las condiciones, no estoy diciendo que están dadas, todavía se están dando las condiciones para generar toda esta máxima presión y que Maduro en un momento determinado no vea los grupos que hoy lo apoyan, que no tiene el suficiente, el costo es más alto que darse en el poder. El tiempo se nos ha acabado, Antonio, pero no quiero cerrar esta conversación sin antes preguntarte,
Hoy va a hablar Trump con Putin y ya Putin y Maduro han hablado y Putin le ha ratificado al señor Maduro pues toda esa especie de manto protector con el que lo apadrina. ¿Qué puede ocurrir aquí? Fíjate, ahí básicamente yo me vería en el espejo de Bashar al-Assad, el de Siria. No había mayor vínculo de Putin de sostener a Bashar porque tenía una base naval y una base aérea. Y era importante pues la salida al Mediterráneo, pues, de las fuerzas navales rusas. Y a él, seguro que cuando llamó, él le dijo, mira, compromiso de Putin. Y el otro ejemplo es cuando lo llama Lula en el BRICS y le dice, lamentablemente Venezuela no debe entrar. Y él le dijo, lamentablemente no puedes entrar, porque lo pidió, ¿cómo se llama? Brasil, lo pidió Lula. Entonces, cuando esos compromisos básicamente son señales para esa cúpula militar que está mirando y está viendo los hechos y dice, Maduro se está quedando sin apoyo. Entonces, él tiene que mostrar, y por eso creó también el frente en Guyana, para buscar ese nacionalismo y ver si puede, porque eso es lo que hoy está sosteniendo Maduro en el poder solamente. Antes tenía otras dos patas que lo podían. Todavía los grupos económicos no le han retirado ese apoyo, pero el de los militares está cada vez pensándose más de si es realmente una solución Maduro para seguir en Venezuela. Antonio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Siempre un placer estar contigo, César. Antonio de la Cruz, director del Inter-American Trends en Washington. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Y 18 minutos aquí en Conexión por TVV Network y lo escuchas por Éxito 107.1 FM aquí en Miami por HD2. Leo que durante la pandemia hubo cambios radicales. El confinamiento que se nos impuso 5 años atrás marcó un antes y un después en la vida de millones de personas, redefiniendo nuestra forma de trabajar, relacionarnos e incluso nuestra forma de entender la incertidumbre. La ansiedad y la depresión aumentaron 25%. La soledad golpeó con más fuerza a las personas mayores. Y también hubo cambios en la vida sentimental. Por ejemplo, al año siguiente, los divorcios aumentaron 13%. Esa especie de terremoto inmóvil que supuso quedarnos encerrados en las casas hace 5 años, ¿qué huellas ha dejado en nosotros? Eso lo vamos a conversar con la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, la autora de ese bestseller, El inesperado regalo del trauma. Edith, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, hola César, ¿cómo estás? Qué bueno oír de ti y qué buena esa introducción, excelente. Muchas gracias. A ver, ¿de qué manera nos marcaron esos tiempos de confinamiento? ¿De qué manera nos marcó el COVID cuando pasó por nuestras vidas? Increíble que ya hayan pasado 5 años, no me lo puedo Sí. ni creer. Justo estaba reflexionando sobre eso ayer con una compañera. Y fíjate que desde el punto de vista psicológico, porque bueno, desde el punto de vista fisiológico y de salud hay todo un tema ahí también, pero desde el punto de vista psicológico, el hecho de tener ese mandato hace 5 años de la separación física, mantener distancia física entre nosotros, hizo como una mella en lo que nosotros entendemos de cómo son las relaciones, de cómo existimos, cómo coexistimos. Y como cualquier otro trauma colectivo, César, y eso lo hemos hablado aquí contigo, es como cuando cae una bomba, se fragmenta la sociedad.
Hay una fragmentación, un aislamiento y una desconexión entre las personas que hace que, por supuesto, el nivel de ansiedad aumente, el nivel de depresión aumente. Ya veníamos aumentando, ya venían los niveles de ansiedad subiendo, pero como que con la pandemia aumentaron mucho más. Y lo más relevante aquí creo que son los niveles de separación, de soledad, la pandemia Mm. de la soledad que causó el COVID. Porque a nivel físico hubo toda una serie de síntomas, pero a nivel psicológico hubo una pandemia de soledad de la que no nos hemos recuperado. Me llamó la atención al leer la introducción. Nuestra manera de entender la incertidumbre se vio perturbada por completo. ¿Por qué? ¿Qué es la incertidumbre hoy por hoy para nosotros? Claro, porque fíjate, una de las cosas que causó este trauma colectivo fue la experiencia de impredictabilidad. En inglés se dice unpredictability, pero como la experiencia de no Ujú. poder predecir tu presente y tu futuro. Y la manera como yo defino trauma, que es todas aquellas situaciones o experiencias que rompen con tus creencias y con tu entendimiento del mundo. Eso quiere decir que, perdón, que que no, que cuando nos enfrentamos a la pandemia, en cierta forma se planteó esa incertidumbre de no poder confiar en qué Mm. va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, no poder confiar en cómo funciona el gobierno, cómo funciona la salud, de poder salir de casa, de poder visitar a nuestros enfermos en los hospitales, de saber si vamos a estar vivos o muertos. Esos niveles de incertidumbre fueron tan profundos que la ilusión de control con la que vivimos, ¿verdad? Porque todos vivimos con cierta ilusión de que controlamos algo en Sí. nuestras vidas, se esfumó. Entonces, lo que causa la incertidumbre es muchísima ansiedad. Ujú. Porque no puedes predecir, no puedes sentir que controlas algo, sientes que no puedes saber qué va a pasar mañana, que los planes que tienes no van a suceder. Entonces hay como, no te puedes agarrar de nada y eso causa muchísima ansiedad. Y eso fue un aprendizaje muy grande para todos, en realidad, Ujú. los que pudieron enfrentarlo y los que no. Leí también que al año siguiente, en el 2021, los divorcios aumentaron 13%. ¿Eso se ha frenado, esa tendencia a divorciarse, o ha continuado subiendo? ¿Por qué? Ok, pero fíjate, déjame ponértelo un poquito en perspectiva, César, Ajá. porque así como se han visto un aumento en divorcios, en mi experiencia, y ojo, yo no tengo todas las estadísticas, también Mm. aumentaron los matrimonios. ¿Por qué? Porque Mm. la gente que estaba en ese lugar de indefinición, era como que una presión de decir, bueno, es ahora o nunca. Es ahora o nunca que tomo las decisiones de mi vida. Es ahora o nunca que tengo hijos, que me caso, que cambio de carrera, que me mudo de país, que empiezo a hacer lo que siempre me ha gustado, que dejo las cosas que no me gustan y empiezo a hacer lo que amo. ¿Sabes? Fue como una tendencia, una sentencia muy de final de decir la vida, nos enfrentamos a la vida y a la muerte. Y así como hubo muchos divorcios, es decir, no aguanto más vivir con esta persona. De hecho, mucha gente empezó a conocerse durante la pandemia. Muchas parejas empezaron a convivir muchas horas de vida cuando en el pasado no lo tenían porque cada uno estaba con su carrera, corriendo Sí. de un lado al otro. Entonces, claro, hubo divorcios, es verdad, pero también Mm. hubo matrimonios, también hubo esas decisiones de seguir viviendo juntos o de hacer las cosas que siempre querías hacer. Entre las huellas, leí en un trabajo este fin de semana en The New York Times que, por ejemplo, nos acostumbramos a mantener distancia entre nosotros, ¿no? Los 6 pies famosos, muchos ya los respetan de manera natural. En el plano afectivo psicológico, ¿de qué otra marca nos quedó de esa pandemia que no nos hayamos dado cuenta? No, mil gracias por esa pregunta, porque yo llevo 5 años hablando de ese mandato que salió de manera muy equivocada, porque el mandato fue mantener distancia. Y Mm. mantener distancia
en vez de decir, en vez de explicarlo como que fuera una distancia física, se entendió como una distancia emocional y una distancia psicológica también. En Ujú. la manera como creo que la traducción en inglés era como que social distance, lo pusieron Ujú. como Exacto, sí. mantener una distancia social. Sí, Y sí, esa sí, sí. palabra creo que fue mal usada y fue equivocada. Había que decir mantener physical distance, una distancia física que es entendible. Pero cuando Mm, dices social distance, estás rompiendo las conexiones comunitarias, las conexiones ujú. emocionales, las conexiones sociales que nos mantienen como seres humanos. Y yo creo que ahí hubo una consecuencia muy, muy grande, porque lo que vemos 5 años después son los altos niveles de polarización en la población, donde cuando ves al que no piensa como tú, lo ves como un enemigo. Todo el Exacto. rechazo. Acuérdate que empezó todo este tema de racismo, Ujú. clasismo, es como empezaron a surgir, ¿no? Cosas que estaban como muy dormidas por ese permiso de distancia social, que creo que fue muy peligroso decirlo así, ¿no? Entonces, 5 años después, ¿qué vemos, César? Vemos Ujú. una sociedad mundial muy polarizada, una sociedad mundial donde si no estás conmigo, estás en contra mío, una sociedad donde la tolerancia se ha disminuido muchísimo, donde la Ujú. aceptación, la empatía, el entendimiento de otros puntos de vista y otras perspectivas no están siendo aceptadas. Y desafortunadamente hemos tenido que vivir guerras, o sea, que han venido en estos 5 años que Ujú. tal vez antes no estaban tan palpables, ¿no? Interesantísimo eso último que acabas de comentar, de verdad, cómo estos sentimientos de polarización se acentuaron luego de la pandemia. Edith, siempre es un gusto inmenso poder conversar contigo. Gracias por darnos estos minutos. Gracias a ti y también quiero decir que las cosas positivas que vinieron fue que la salud mental se puso en primera plana, la gente está Ujú. mucho más contenta y dispuesta a trabajarse, así que muchas cosas positivas también vinieron y eso lo hablaremos en Sin otro duda. momento, así que Así será. gracias, gracias. A ti, la doctora Edith Shiro, aquí en Miami. Una pausa y ya regresamos. El próximo sábado 12 de abril te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana. Desde las 4 de la tarde nos encontraremos en el Lone Depot Park para disfrutar del juego entre Miami Marlins y Washington Nationals. Con la compra de cada entrada, recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos. Tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial y podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el campo de juego. Lo más importante, vas a beneficiar a los jóvenes y niños venezolanos de fe y alegría. Compra tus boletos en el link marlins.com/Venezuela. Recuerda, sábado 12 de abril, 4 de la tarde. Entradas en marlins.com/Venezuela. Lone Depot Park. A las 10:32 de la mañana vamos a conversar con nuestra muy querida y admirada Mercedes de Freitas. Ella es la directora de Transparencia Venezuela, que ahora no está en Venezuela. Mercedes, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. Encantada de estar contigo, aunque sea así a la distancia. Bueno, ¿qué ha pasado para que también haya tenido que salir del país una ONG tan importante y fundamental como Transparencia Venezuela? Bueno, tú sabes que desde ya hace tiempo venía la represión en aumento. Ya tenemos más de un año con Rocío San Miguel presa desde febrero del año 24. Ujú. Posteriormente, con el proceso electoral y el fraude electoral que todos conocimos, todos vivimos, el aumento de la represión fue brutal. Ya era muy complicado publicar nuestras investigaciones. Cada vez que Mm. teníamos los resultados de una investigación en agosto, septiembre, se hacía cada vez más difícil porque pues se corría un gran riesgo. El gobierno estaba cada vez más sensible, más dispuesto a reprimir a cualquiera y poder continuar con nuestra labor de denuncia, de hacer las investigaciones, de dar a conocer lo que está pasando. Ya se hacía imposible de hacer el trabajo
del activismo, de promover un buen gobierno, eso hace rato que no lo podemos hacer en Venezuela. Nuestra labor se había transformado de una labor proactiva, de Ujú, propuestas de nuevo gobierno, a una labor mucho más dirigida a la denuncia de las barbaridades, del abuso, de la gran corrupción, de los ujú, ilícitos, de la participación de personas del alto gobierno involucradas directamente en los actos ilícitos, de la cantidad de casos de corrupción que se ventilan en los sistemas de justicia de 30 países. Cada vez era más difícil entonces hacer esa tarea, poder promover y poder hacer esas denuncias, con lo cual la posibilidad de continuar con el trabajo era lamentablemente fuera desde el exterior. Para otros, como tú te puedes imaginar, cerrar la relación con un equipo que ha estado, muchos de ellos, por más de 15 20 años, 10 años, ujú. fue dolorosísimo el cerrar una organización, más que, como tú sabes, yo fundé esa organización, nació en mi casa, o sea, es como un hijo, ¿no? Em, También, además, yo nunca me imaginé que iba a salir al exilio, ¿no? Siempre estaba por ahí una cosita por los miedos normales que teníamos, sin embargo, siempre veíamos la manera de seguir adelante. Ahora encontramos una manera de seguir adelante, porque nosotros no vamos a dejar de trabajar. Ujú. Y mi compromiso, este compromiso de lucha contra la corrupción y por un país íntegro y transparente y democrático, pues ha sido a lo que me he dedicado en la vida y a lo que me acompaña muchísima gente. Ya. Y cuando se vio que ya era posible seguir, pues Transparencia Internacional dijo, te acompañamos, se pueden montar equipos desde afuera y aquí estamos, seguimos adelante. ¿Cómo funcionará ahora el trabajo que están afuera? Si dices, vamos a continuar, pero no estamos allí. Sí, bueno, va a haber como una tarea doble. Nosotros tenemos ahora un pequeño equipo afuera, pero de profesionales estupendos, que desde enero, porque Transparencia Venezuela realmente cerramos el 31 de diciembre formalmente, nosotros desde afuera seguimos con las mismas investigaciones, porque ese es el tema nuestro, Ujú, ver dónde hay abusos y cómo se producen y quién se beneficia y cómo hacemos para que haya sanción para esas personas que están abusando del poder, que están abusando de los recursos públicos. Entonces, este equipo sigue trabajando. De hecho, nosotros a partir de mañana probablemente estamos ujú, lanzando las primeras nuevas investigaciones. Va a salir los resultados de la investigación de narcotráfico con unos números extraordinarios, ujú, cómo ha crecido bárbaramente el aprovechamiento del narcotráfico dentro de Venezuela, los números extraordinarios. Va a salir un informe sobre China, los negocios chinos en Venezuela, que no son tan maravillosos como todo el mundo cree, como el gobierno quiere hacer creer que es el gran aliado de China en América Latina. Y vamos a salir también con los informes sobre el Tren de Aragua. Tenemos ujú, un informe muy interesante porque logramos información de fiscalías, unidades de inteligencia financiera y policías del resto de los países de América Latina. No hay ujú. información en Venezuela, pero sí se está produciendo información en otras latitudes y hemos estado con esa investigación muy fuerte. Vamos a sacar otro informe sobre trata de personas, donde los números han rebasado lo previsto, Ya. y extorsión, que es la norma en Venezuela. Esas son las próximas investigaciones de estas próximas 3 semanas. Pero investigaciones suculentas. Quisiera que me Eh, adelantaras porque estás tocando los temas vigentes de la noticia actual, ¿no? Sí, y bueno, y la empezamos, bueno, eran temas que a nosotros siempre nos han interesado y Mm, teníamos fuentes externas desde antes, pero la verdad es que cuando empezamos en enero con estos temas, no sabíamos que se iban a convertir tan importantes como el Tren de Aragua ahora, ¿no? ujú, Pues mira, del informe del Tren de Aragua hay muchas cosas que decir, ya, porque la relación que tiene el Tren de Aragua con Venezuela, hay todas unas teorías de que no hay Tren de Aragua en otras partes, sino que son sucursales o franquicias. Pero sin embargo, los datos que tenemos de, como te digo, unidades de inteligencia financiera y fiscalías del resto del mundo, del resto de América Latina y algunas de España, pues nos dicen que la trazabilidad de esas cuentas sí llegan a Venezuela, que las órdenes sí llegan desde y van hacia Venezuela. Entonces hay una gran coordinación, con lo cual todos estos funcionarios de la justicia afirman que la justicia, que el Tren de Aragua sí tiene una sí. coordinación jerárquica, aunque son redes.
Y Sí, del resto de los informes hay miles de cosas que decir. seguro. Mercedes, para contactar a Transparencia Venezuela, ¿sigue manejando las mismas redes, los mismos contactos? Sí, nosotros hemos mantenido las mismas redes, No Más Guiso, en Instagram y en X y en TikTok, con lo cual por allí todos nos pueden contactar. Por allí van a tener toda la información. En la página web también hemos recuperado la página web Mm, que estaba sin publicar información pues desde agosto casi. ya, Y empezamos a publicar, pues yo creo que desde mañana con el informe de narcotráfico muy ya vamos bien. a poner al día esa Vamos a página estar web. muy pendiente Transparencia. muy pendiente de verlo y ya, como dijiste, ya pronto volveremos a conversar. Cuídate mucho, Mercedes. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Saludos para todos. Mercedes de Freitas, directora y fundadora de la ONG Transparencia Venezuela. Son las 10:39 de la mañana. Una pausa y ya regresamos aquí en Conexión. 1 FM. Leo acá información de este tenor. 4 de cada 10 adultos reportan tener ansiedad o depresión. El 70% de los adultos mayores no recibe la atención que necesita, 70%. Es 11 veces más difícil encontrar un terapeuta dentro de la red que un médico de atención primaria. Por datos como estos, se concibió el servicio de Sailor Health. ¿Qué es Sailor Health? Pues vamos a consultar con su fundador, Roberto Kern, aquí en Miami. Roberto, muy buenos días. Gracias por atendernos. Un placer estar contigo, César. Muchas gracias. ¿Qué es Sailor Health, Roberto? Claro, Sailor Health es una plataforma de salud mental dedicada específicamente para personas mayores de 65 años. Entonces, a lo más básico, conectamos a nuestros clientes, personas mayores, con terapeutas licenciados. Creo que importantemente significan tres cosas. Número uno, con personas mayores tienen Medicare, entonces poder cubrirlos a ellos por seguro es algo que hacemos para hacer la Ujú, terapia accesible. Número dos, los terapistas nuestros tienden a ser mayores, muchos de ellos, de hecho, mayores de 60 años, entonces entienden y se relacionan con nuestros pacientes. ujú, Y tercero, nuestra plataforma está diseñada para personas que al ser mayores no se sienten muy cómodos con la tecnología, entonces ujú, toda nuestra oferta está hecha alrededor de cómo podemos hacerlo accesible a ellos que pueden no tener computadoras o no tener ujú. smartphones. Ya, Sailor Health está cubierto por el seguro médico. Coméntalo, por Sí, favor. sí, el 90% de nuestros pacientes, de hecho, pagan $0 por cada sesión que visitan, porque trabajamos con Medicare y con distintas compañías de seguro que cubren a personas mayores. Entonces, la idea es poder hacerlo lo más accesible posible y, y así logramos hacerlo a cero costo. Hoy en día cubrimos a todo tipo de adulto mayor en todo el estado de la Florida. Ujú. Entonces, tenemos cobertura a nivel estatal. Ya. Roberto, ¿y de dónde viene la idea de Sailor Health? ¿Por qué se te ocurrió a ti fundar esto? Sí, muy buena pregunta, César. Para mí es un tema personal. Yo creo que uno asocia los años mayores, lo que en Estados Unidos llaman los famosos Golden Years, con un momento muy fácil de retiro, de mucha felicidad, pero también viene con mucho desafío y con las complicaciones que vienen con la edad. Y yo lo vi como nieto también, viviendo muy cercano a mi abuelo y ver lo que es lidiar con condiciones crónicas. Ujú, Y pensé que era un tema muy anecdotal que venía de mi situación personal, pero resulta que, como tú mencionabas, las tasas más altas de depresión en cualquier edad, en todo el estado y en todo el país, en Estados Unidos, es en personas mayores. Pero si tú eres ujú. un adulto menor de 65, aproximadamente uno de cada cinco ven un terapeuta, mientras que si tú eres un adulto mayor de 65, es aproximadamente uno en cada 30, lo Ujú. cual te dice que los que más necesitan terapia son los que menos lo reciben, y en Ya. parte es porque nadie lo ofrece, y así sale la idea de Sailor, y esa es nuestra misión. ¿Y cómo sé yo, Roberto, si un terapeuta es el indicado para mí o no?
Sí. Mira, lo primero es el tema de la edad es muy importante. Si alguien Ujú. es mayor, buscar un terapeuta que tenga también la experiencia y que entienda lo que es la edad mayor es muy importante. Pero al final del día la terapia es un tema muy personal, ¿no? Es un Ujú. vínculo no muy distinto al que tú quisieras sentir con alguien que no necesariamente sea tu terapeuta. Entonces, no es un tema clínico, un tema técnico, es un tema de cómo tú te sientes y si te sientes entendido por la persona y que ella se pueda relacionar contigo. Entonces te diría que tu corazón después de la primera sesión te va a decir si te sientes que la Mm. persona es correcta y si no. Y nuestro trabajo es que si la primera persona no es la que, con la que te sientes más cómodo, inmediatamente te conectamos con alguien que tenga el perfil que Ya. ojalá sea con lo que estás buscando. ¿Cómo es esa primera sesión entonces, Roberto? Sí, lo primero que hacemos es contarles a nuestro equipo lo que llamamos el concierge team, que no son Ujú. terapistas, pero son gente que están especializadas en entender tus necesidades, tus condiciones, lo que buscas sacar de la terapia y en base a eso tenemos nuestra base de datos de todos los terapistas en cada estado y tratamos de buscar el terapista acertado. La primera sesión puede ser una sesión completa clínica, digamos, de 1 hora, o si Ujú. todavía estás un poco nervioso, o si todavía no te sientes muy cómodo, tienes una sesión de 15 minutos que es totalmente gratis para ver si hay química Ujú. con el terapista y de ahí generalmente empieza el tratamiento. Un terapeuta, un terapista, supone una relación de mucha confianza. Ahí hay unos temas de privacidad y de confianza muy delicados, ¿no? Y cuando uno va avanzando en la edad, se hace cada vez más y más reservado. ¿Cómo manejan ustedes eso de la confidencialidad, la privacidad, Roberto? Sí, no, tienes toda la razón y es un tema que nos tomamos muy seriamente, César. Y en parte es, toda nuestra terapia se hace vía telehealth, es decir, tú no vas a visitar al terapista en su práctica, pero lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Y lo bueno de eso es que tú estás en un espacio privado, al igual que ellos siempre están en un espacio Ujú. privado. Como compañía, obviamente tenemos muchas reglas que seguir para estar siguiendo HIPAA en Estados Unidos, que se toma muy en Ujú. serio, para que tu data y tus sesiones sean privadas. Pero importantemente, César, lo que nos comenta mucho de nuestros clientes es que cuando antes iban a la terapia, estaban en la sala de espera y era un poco incómodo porque ellos no necesariamente quieren hacer público que están yendo a ver a un psicólogo y Sí. poder hacerlo ahorita sin tener que ir a la sala de espera, pero más bien desde el Zoom y saber que no tienes que montarte en el carro e ir a verlo, es algo que ha aliviado mucho, digamos, las preocupaciones en vía a privacidad y confidencialidad que tenían muchos de nuestros pacientes. Entonces, nos emociona mucho poder hacerlo por esa vía y poder traer más acceso también. Me llama mucho la atención que todo esto se te ocurre viendo la experiencia de tu abuelo, ¿no? Y tratar de ayudar al abuelo, pues terminas montando una iniciativa que va a ayudar a muchísimos, muchísimos abuelos. Es así. Fue, digamos, una tormenta perfecta. Yo obviamente siendo muy cercano a mi abuelo, vi cómo es lidiar con condiciones a medida que los años mayores empiezan a llegar, pero mi socio, que venía siendo mi mejor amigo, su abuela recientemente tuvo fibrosis cístrica, que si bien es una condición muy agresiva, el 50% de la gente que tiene esa condición también desarrolla depresión. Y fue Ujú. ahí de la combinación de esas dos experiencias donde vimos que la anécdota comparte también lo que dice la data, que es que a medida que uno desarrolla condiciones crónicas, tiende a haber un componente mental que no se habla mucho y que en Estados Unidos no se hace mucho hoy en día para la gente mayor de 65. Y realmente fue de esa motivación personal que Ya. sentimos nosotros de traer una plataforma que le haya hecho bien a ellos. ¿Cómo te contactamos, Roberto? ¿Cómo alguien que nos está viendo, escuchando, quiere contactarte para buscar tus servicios? Sí, bueno, estamos en todas las redes, principalmente en Facebook e Instagram bajo @Sailor Health, Ujú. Sailor de navegante, de navegar la vida juntos. Ujú. Y también a los que no tienen acceso a computadora, estamos siempre disponibles vía nuestro teléfono, que es 1800 995
1855, que es 1-800-995-TALK. Entonces, siempre feliz de compartir más y también personalmente feliz de compartir más de nuestra historia y de ver cómo podemos Sí. ayudar. Enhorabuena, Roberto, ¿verdad? Te felicito por esta maravillosa iniciativa. Muchas Roberto, gracias, César. Roberto Kern, el fundador de Sailor Health. Ya regresamos. Días atrás me monté en un servicio de estos de Uber, de Lyft, y el automóvil era un Tesla. Y el chofer era un maracucho, venezolano maravino del estado Zulia, que parecía, yo lo felicité, le dije, tú deberías, ojalá el señor Musk te conozca para que te contrate como su vendedor estrella, porque vendía el automóvil con mucha confianza, hablando de todas las maravillas que tenía el carro. Y no dudo que la gente que maneja su Tesla esté muy feliz con su automóvil, ¿verdad? Un automóvil extraordinario. Pero, leo esto en la edición de El País de Madrid de hoy. Antes podrían ser considerados unos pijos por el alto precio de los vehículos. Pijos son los cifrinos, los bolichicos, pero al menos sacaban pecho de su conciencia medioambiental. Ahora, con la deriva ultra que protagoniza Elon Musk, el dueño de Tesla y polémico asesor de Donald Trump, algunos de quienes se compraron uno de sus autos eléctricos han empezado a lucir unas pegatinas, unas calcomanías, manifestando su desaprobación para desvincularse de su figura. Son los arrepentidos de Tesla. Y entonces comentan aquí de un reportaje que hicieron en España, donde hablan, por ejemplo, de Álvaro Gutiérrez, quien compró su Tesla en el 2020, modelo 3, y ahora dice, no me da vergüenza llevarlo, es muy buen coche, pero ahora no lo compraría, apostaría por otro modelo eléctrico, aunque fuera peor, solo por no apoyar a Musk. Y la pegatina, la calcomanía, dice, I bought this before I knew Elon was crazy. Lo compré antes de descubrir, antes de saber que Elon estaba loco. En fin, eso lo comentábamos el otro día, el que el señor Musk no haya diferenciado, ¿verdad?, el tema personal y su accionar político de sus negocios, es un detalle. Bueno, ya veremos. Este miércoles, en Conexión, ¿habrá paz tras la llamada telefónica entre Putin y Donald Trump? Veremos. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.